Jiri Dambe Juni Dunjibi Godamde Chazelo Kangi Dinjin Jiwa Jun Kawa Meba Kimeba Chewa Meba Dame Perfección de la sabiduría impensable, inexpresable, que no surge ni cesa de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría cristina. Me postro ante la madre de los Budas de todos los tiempos. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte negro, los 4 continentes, el sol y la luna, me imagino como una tierra búdica y lo ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra. Sanje Judan Soji Chonam La Changju Padu Dani Gyabzoji Dagi Jizo Gibi Sona Rola Benje Sanje Ru Barayu Sanje Judan Soji Chonam Changju Padu Dani Gyabzoji Dagi Jizo Gibi Sona Rola Benje Sanje Ru Barayu Sanje Judan Soji Chonam Changju Padu Dani Gyabzoji Dagi Jizo Gibi Sona Rola Benje Sanje Rubar Show. Ya. Ini number solar lariang adu samji test le shwe chi ta da tring ngjo lobse chi ya di kasana shi ja she ta zhe zhi ni ga chi ku de ya zhe des ma wo yi ni la zhe ta en che le ya ju dong zhou de ga so le zhou le ya she su le de chi na ya un ando con des gato. Bueno, hola otra vez a todos. Que sea Tasble y qué queréis que hagamos hoy. Que si tenéis preguntas, podemos empezar con las preguntas. Si queréis que diga yo, que explique un poco la enseñanza de hoy, después las preguntas, o al revés, o como queréis. Primero la enseñanza de hoy. Una daringi Songjuki Nimbu Do Serina Yaurang Jigda Nejo Doji Din Sadi Nejo Doji Din Sadi Be Zachimu Shuji Bachi Saji Jumde Deki and Mombar Toba Sanje Be and Shingamji Batsamase and Sanje Jesu Be Pego Ludu Tam Papa Tommy and last of a Pindu Pendita Mambu Ne Telum Chilap Ching this and was pay and gonna do young some Comsum Nane, Yamni Shujina say, Chilap Ching and Edge Kawachi Chat. Hoy su santidad el Dalai Lama nos ha, vamos a explicarlo así resumido, nos ha dicho que estamos en Bodh Gaya, que Bodh Gaya es un lugar muy especial porque aquí y muy importante, ¿no? Muy sagrado, porque aquí se iluminó el Buda y no solamente ocurrió eso, sino que además después muchos seguidores del Buda han venido aquí, han dado enseñanzas, han estudiado, reflexionado y meditado en las enseñanzas del Buda, que ha estado en Nagarjuna y Arya Sangha y muchos otros maestros, y han ido dejando aquí todos ese pozo de bendiciones. Tozuki Sashi Tang, Tozola Pachilap Chitu Rota. Nangin Jua Tang, Chin Jua, Mixakin Joa, you indeed. And one to Comdrum Yamina Shavati, Saja de la Pachingilame, Saja Sachimutu Sachi. Jeza and Degi Zachimbu Saja Della, Manzongo Sorapat, Sosu Tingala, and Yak Nekortang, Tingala Peasant, some Tozo Comkia, the Chirina. Oh, the Shadarea Comcavata, Yasaja Nidelia Comcavati, Mandave, Mistake is in a child. Sí, nosotros estamos aquí en este lugar donde han estado tantos seres santos, vamos a poder recibir las bendiciones porque hay una relación entre las meditaciones que ellos han hecho aquí con los elementos internos y los elementos externos, digamos como que queda algo, ¿no? Y entonces venimos aquí a hacer peregrinaje y sobre todo si venimos aquí a meditar,
vamos a recibir bendiciones especiales y va a tener, digamos, una fuerza mayor que en otros lugares. Degi la kom jaya liang kom dang ribala ane ya ma mongochi tari kunu suya to chegum dan jogum chemni chegum jesane da tambashi karere tambani karere ane da dinala ya changjo so düsya to karkarere degi sanje ki chög namra karkari yawa tigeti nasegi yawa chiya churwa Dilea de Kari Bada Jumzi, Medabaina Medabai Jumzi, Tamina Tamina Jumzi, Nene, Dame Valana Sigi Yawa Kalishako, Chugta, Nansig Purin of Yawa Giatella, Samatan Tache Chiadella, Jegum Jegum Cheshave to Dadi, Ayaya, Samatan, but the 제공 걸려야 다만의 제법 지식으로 하다. 조금 걸려야 돼. 제법 재신주고 나 직강 전주 세미나다 동리가 나와 있는다. 아니 울음이네 신의 공기나다. 저가라 놀행기 샤네. 매고도 직강 샤네 고매한테라 조금 쓰니. Hay muchas maneras de meditar diferentes, pero su santidad hoy ha mencionado dos. Nos ha dicho la meditación la meditación analítica y la de establecimiento mental. Entonces la meditación de estas dos, la que es analítica, se refiere a hacer divisiones, a discriminar entre distintos términos, ¿no? A ver qué es una cosa, qué es la otra. Por ejemplo, cuáles son las 4 nobles verdades, qué es cada una de ellas, en qué consiste, ¿no? Cuáles son las 2 verdades, cuál es cada una de las 2 verdades, cuáles son los 37 factores de la iluminación, cuáles son las distintas enseñanzas de Dharma, qué es la diferencia entre transitorio y permanente, qué es la ausencia de un yo, la ausencia de entidad, cuáles son los distintos tipos de ausencia de entidad. Entonces estas divisiones, tenerlo todo muy claro y irlo revisando mentalmente, esto sería la meditación analítica, ¿no? Ver en qué consiste cada una de las divisiones, las características de las divisiones. Luego, una vez que ya tenemos algo muy claro, entonces podemos fijarnos en una sola cosa, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la bodhicitta, o sea, ya sea la vacuidad, dejamos nuestra mente posada, fija en un solo objeto. Entonces, ya sea, por ejemplo, la respiración, ¿no? Que es un tipo de meditación de establecimiento mental muy corriente. Y entonces la idea es que solamente tenemos un objeto de meditación, ¿vale? Y dejamos nuestra mente ahí establecida, ¿no? Posada en ese objeto. Om Javyagi Deji Shandayang, the Sanjaki Yunde, Madamawi, Tigiti on the Pezena, Shimbachivakone, and the legend Tomna Chimaro, Samuel Comiatoti, Malang Yudichino Comiachi. That Malam Tavita, member Chiva Yudichene, member Yudu Combatia, Chick, that in a chick 동이 다음에 공부해야지 로디 진당 유튜브에 거네 건다 지지 다음에 local YouTube 동이 다음에 해야지 이제래 섬에 telea tunjung 때나 법 아니 다음에 이제 섬에 다가랑 섬로 다는 디가라 다음에도 tunjung 아니 삼중 대간에 뒤장을 공부해야 돼 진당 유튜브에 다음에 책이 전반이지 전주에서 온도 제대로 에네 요즘 어디에 공부했어. 요즘 어디에 공부하네. 그 근데 전반이지 전주에서 원에 참여해 있네요. 된다 어제로 수제 공부해야 되라. 아니 요즘 어디에 공부했어. 어디에 참여하지. 다들 유 공부하다 유진 공부하시는 유 미다바다 다메레야 데 미바체네 도스는 공부하기 아니 다랑기 유진 양 냠돌에 공부를 그랬어. 가이스나
midabata tame ke samlo tayon di zane di nyamdo la ene yuji sharab di nyamdo li zane yuji yu komba tang ene yuji chane su komba ne so komdi ke chama tomna tab ke chog jamni ji janju ke sem sol komya di tab ke chone komla ji tang sharab chone komba di ene samotomani to be tawa tang midabata be sharab tang ene tendegi 대시 미타 주루스야 되죠디 지아바치는 보면 되죠디 시라고 저는 봤어. 답시 고민이나 참마찬가지로 신의 검사는 조금래 학동지 검사는 제공돼. 세상 제공다 조금 이나래양 안에 검상매 내가 어디 되나 생각해서 어디 Vale, pues hay muchas maneras de dividir los distintos tipos de meditación. Entonces, por ejemplo, un tipo de meditación sería estudiar cuáles son las virtudes, las buenas cualidades que tienen los Budas y revisarlas, ver lo maravillosas que son y desear, crear la aspiración de desear lograr todas esas cualidades. Entonces, este sería un tipo de meditación que se llama la meditación que toma por objeto la aspiración o la oración, ¿no? Y luego, otro tipo de meditación sería la meditación, por ejemplo, en la vacuidad, en la ausencia de entidad, en la ausencia del yo. Esta sería la meditación que toma por objeto el objeto de asimiento, sin tal que yo le llamamos el objeto del modo de percepción, se llama este objeto, que es dentro de los tipos distintos de objetos que tiene una mente. Este sería el objeto del modo de percepción y este es lo que toma como objeto las meditaciones en la vacuidad, en la ausencia de yo, etc. Que son meditaciones a las que llegamos después de un proceso de estudio y reflexión y ya llevamos esa reflexión a la meditación. Y luego un tercer tipo sería la meditación en la bodhicitta, en la compasión, en el amor. Ese tipo de meditación lo que toma por objeto sería, toma el objeto de digamos, la mente se transforma ella misma en el objeto de la meditación y toma a esa misma mente transformada como el objeto de la meditación. O sea, sería dejar que el objeto de la meditación, que la mente se transforme en el objeto de la meditación. Ese sería el tercer tipo. Y ahí un poco también se podrían mezclar estas dos últimas un poco porque podríamos decir, bueno, es la meditación que medita en el objeto y la meditación que medita en el sujeto, ¿no? Es la mente misma la que se ha transformado en la compasión, en la bodhicitta, ¿no? Entonces está meditando en el sujeto. Pero también las meditaciones como por ejemplo la transitoriedad, en la ausencia de entidad, de un yo, estas son meditaciones que se enfocan que se centran en el objeto, pero también tienen una parte, digamos, de meditar en el sujeto también, que en la sabiduría que surge del conocimiento de su objeto. Voy a preguntar porque esto no me ha quedado muy claro. Que la ticolati mitaba también julchen de serap de la yang yulduchen eres. Inanchita cinta que yul chene que parece inantis yultan julchen inantis julchen yang distis yo para yo. yu komba ta yu komba ni wenane ta yu komba yu komba ya nyam busara. Eso, ¿no? Bueno, que la idea es que cuando la meditación es la meditación enfocada en el objeto, como estas, de la transitoriedad, la vacuidad y todo eso, también de paso estamos meditando en el sujeto, en la sabiduría que comprende ese objeto. Y luego también podemos dividir las meditaciones entre las meditaciones que pertenecen al método o las que pertenecen a la sabiduría. Las que pertenecen al método serían el amor, la bodhicitta, la compasión. Las que pertenecen a la sabiduría serían pues, la meditación en la transitoriedad, en la ausencia de entidad o de yo, o también, por ejemplo, la vacuidad, o también en las 4 nobles verdades y en sus 16 aspectos. Este tipo de meditaciones pertenecerían a la sabiduría. Pero todas esas meditaciones
se pueden incluir en las meditaciones de establecimiento mental y analítica, en estas dos categorías. Por ejemplo, la meditación de calma mental, de samatha, pertenece al grupo de la meditación de establecimiento mental. La meditación de vipassana, que es la meditación de visión superior, que le llamamos en español, pertenecería al grupo de meditación analítica, estaría dentro de este grupo. Entonces, digamos que esta categorización entre analítica y de establecimiento mental incluye todas las meditaciones. Chodan manjebe kone komba ine ko soso lubu choden tang tenje dan jaba ye debe kone ya chik chamba ni sha ki komdo ya semla mi ke komdo ogla mi ke komdo tenje ya kone yo chi jes ze te di ya komna khanda soso semla pe ge yore lulu pe ge yore di choden la mi se ke pe do yo chi ni ma che ta chol te ba de la yang ta cholo soso rāngā chūlō kārē rī mīne kōm nā yāng jīyā rā tā chūlō dī kiawā tī shīn jīyā rē tā kēshī shū jī dī kōm jē dī sā nē tō mā kōm jī chō shī bē wā yī nā tāngbō dī sī kārē kawā yī kio chī tā mē kōm jī yā kā chē wā yī nā sēm nā chā mā rā shā rī ngō tō nyē kōm dī tak tā chū kō yī sī mā rī sām sām rā chī chē yā jī yā rā yī nē dī kiaw rā sēm dī chē wā mā rī sī khā rā sō rā sō sō kōm dī ene 독자지를 초송하는데 개 말에 근데 갑라 남도 망도 송에 냠도 샤야디 남도 디 응어송에 따르서 남도 응어송을 내위네 ene 그 남주남에도 쇼드셔로 남주케 상로마 담버지네 내 상로 그제 남도다 뭐 샤워 하고 말어 다 상로 담지 직가나 되는 거면데 오다 만데 샤르야디 ene des dogan de que mares namdo ngö sunga de chi ge de ngö sune ene namdo de kada de di sia di ke sin re de ge di khumji te na ene khomna la wal me ju ngö de ka yo ma is khomna le la ma cha ya gi le ge chi ya yo ma re kanda le la so to res ene tere kundu ge long tha ya de de je swa na me ne ba de je si di 다가라나 다다 되게 말에 건조 두기레스 연소서 초사 저와장 냠내하고 치기는 나는 내 된대지 곰 때문에 로 야탐받나를 제 아용 삼삼의 사람 것도 봐요 저부터 두기레스 내가 되게 que a lo mejor el incienso, que igual está tosiendo ella por el incienso. Estaba detrás de usted. Mira. Está detrás de la flor. Sí, que a lo mejor se puede apagar mejor. ¿No? Está arriba la pusieron. Porque está Gema tosiendo. Creo que detrás de las naranjas. Ah, sí. Dile que tengo caramelos. Sí, yo también el camino también lo Vamos a ver, Unos caramelos estupendos. ¿Lo esperamos? ¿Cómo te tomaré, no? No, no hace falta esperar. Vale, pues... Entonces, además, la meditación no tiene por qué tener un sentido religioso, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser una meditación religiosa. Hay muchas meditaciones que no tienen nada que ver con la religión. Por ejemplo, hay algunas meditaciones que son sobre el cuerpo, por ejemplo. En las 4 atenciones, incluso dentro del budismo encontramos meditaciones que no tienen nada que ver con la religión, que son, por ejemplo, la meditación de las 4 atenciones, ¿no? La atención del cuerpo, la mente, la meditación de la respiración, la meditación centrada en un objeto cualquiera o en la mente. Entonces estas meditaciones son buenas para tanto el cuerpo como la mente,
como para la mente, pero no tienen nada que ver con la religión. Y luego de las que sí que tienen que ver con la religión, pues por supuesto hay distintas religiones, obviamente no existe solamente el budismo, pues cada religión pues tiene sus propias meditaciones. Y cuando vamos a meditar, dice que será lo más importante es que no nos desanimemos, porque es verdad que al principio nos va a parecer muy difícil, que vamos a encontrarnos con un impedimento, que es que vamos a tener muchos pensamientos, ¿no? Vamos a decir, es que mi cabeza no la puedo dejar quieta, se distrae todo el rato, piensa en esto, piensa en lo otro, todo el rato pensamos todo esto. Pero no tenemos que pensar que esto es algo malo, porque de hecho es el primer paso de la meditación, el darnos cuenta, el ser conscientes de lo que está haciendo nuestra mente. De hecho, antes de ponernos a meditar no éramos conscientes de que nuestra mente está vagando continuamente. Y entonces el hecho de simplemente volver nuestra atención hacia adentro y darnos cuenta de eso ya es un buen paso. Y además, una vez que lo identificas, entonces cuando puedes trabajar para parar, ¿no? ese moverse de la mente continua, ¿no? Extraerse. Y como decía Shantideva, no hay nada que no se vuelva más fácil con la práctica. Según vamos practicando, cada vez nos va a ir dando mejor. Y luego, por ejemplo, además, hoy Su Santidad ha dicho una estrofa en la que hablaba sobre los objetos, fenómenos compuestos. Los fenómenos compuestos cambian todo el rato, y el hecho de que cambien significa que se transforman, que podemos cambiar nosotros también. Y de hecho, no solamente podemos cambiar, sino que además, si realmente nos ponemos a trabajar en ello, vamos a ir avanzando y vamos a ir logrando las tierras y los caminos de los bodhisattvas. Matevana Dagate, Matevana Dagate, Omachimo Uyushi, Semjen Yang and Langosa, Odiang, Nakshunali Yore, Mondi, Chanju Semke, Gojum Zodi, and Dalichin Sra. The Chanju Nimbula Chi, but the Chanju Semki is, Kibokavati, Carades, Davina, and then Semje Dungegi Dunge. Roa tungele machewa nam chewa chi dang machewa sena yuwe tungele machewa nam chewa chi dunge che ane dine niwa di yuwe dunge che ane sumba di chaba tuji ki dunge che yosu nyangale mandewa nam yosu nyangale tawa sa di ene tewa chimbe nyangde sanje yi sala ma ko banam ko bar chi yi sa chi ya tan chi de chi res ya chi di ma dewa nam ta ge des nyunjible ma dewa nam ta ge chi ro khasa nyan so le ma dewa nam ene jene ngondo la mi sala ko yi sa chi ma dewa nam ta ge des ne ene ngondo la mi ne ko ve nan ne yore dele Mateva Tigedian, and a tagi, Corbale Traversi, and the son of Gubin, Matuna Tag. O much more is an O much more was than a Tajube Salamago, but the Tajube Salamago. I also young element, there was young later was she took which equally, journey, Tamjake Salamago, Banam. Sanjay Salango to a chicken, the age of the international same tongue, also change the same new combat chickens, and that is. Una parte muy importante de este libro es al principio, donde dice, igual que los victoriosos Budas y los grandes bodhisattvas generaron la mente de la iluminación, asimismo yo también, y viene aquí, para liberar a los que no hayan sido liberados. Para salvar a los que no hayan sido salvados, esta es la segunda.
para aliviar a los que estén sin alivio, la tercera, y para llevar por completo allende al sufrimiento a aquellos que no hayan trascendido el sufrimiento por completo, esta es la cuarta, ¿no? Entonces, con las 4 razones, me dice ahora que en adelante y hasta que alcance la esencia de la iluminación, generó la mente de la gran iluminación. Estas son 4 razones que nos da el texto, que están relacionadas con el Tantra. Estas son 4 razones que van a venir también mucho bueno, en los votos tántricos y en las iniciaciones. Son 4 razones en las que debemos reflexionar para lograr la iluminación, para desear lograr la iluminación. Entonces hay 2 distintas maneras de interpretar estas 4 razones. La primera interpretación diría que la primera razón, que es para liberar a los que no hayan sido liberados, se refiere para liberarlos del sufrimiento. La segunda, para salvar a los que no hayan sido salvados, se refiere al sufrimiento del cambio. La tercera, para llevar por completo allende el sufrimiento a aquellos que no hayan trascendido el sufrimiento por completo, se refiere al sufrimiento omnipresente, a liberar a todos los seres del sufrimiento omnipresente, pero esto es algo que luego tenemos que ir desarrollando, ¿no? Pensándolo todo ello. Y luego la cuarta sería, la de para llevar por completo allende el sufrimiento a aquellos que no hayan trascendido el sufrimiento por completo, sería para llevarlas al nirvana de no permanencia, al nirvana del vehículo superior, ¿no? Del Mahayana. Y la segunda interpretación, entonces, lo que dice es que la primera razón para liberar a los que no hayan sido liberados se refiere a liberar a los seres de los reinos inferiores y colocarlos en los reinos superiores, que es el mayor, donde hay mayor sufrimiento. Pero, por supuesto, los reinos superiores van a seguir estando en el samsara y van a seguir teniendo sufrimiento. Por lo tanto, hay la segunda razón, que sería la de salvar a los que no hayan sido salvados, sería salvarlos del samsara, o sea, sacarlos directamente del samsara. Y después, la tercera, aliviar a los que estén sin alivio, sería a los que no hayan alcanzado el estado de Arahat, ponerlos en el estado de Arahat. Y la cuarta sería a los que no hayan alcanzado el estado de omnisciencia, ponerlos en el estado de omnisciencia. Yo en la segunda y la tercera no lo veo. Ni patan sumpati pena corwale tolwata tachon para cuepati que para hierve. Ta koale jwastani ilaya diaro tajo besala gola tela nyendo que tajo besala gola tamje tajo besala gola ni tela shiji ra pa pamos nyendo tajo be tona korwale jwa ta ina shiji ra pa pamos. Entonces le pregunto cuál es la diferencia en la segunda interpretación entre la 2 y la 3, como liberar del samsara y poner en el estado de arahat, y me dice que sería la diferencia entre los oyentes y los realizadores solitarios, porque los oyentes no han eliminado las obstrucciones aflictivas burdas, y los realizadores solitarios sí. Entonces, en el segundo, cuando dice liberar del samsara, se referiría a sacarlos del samsara, pero sin que hayan eliminado estas obstrucciones aflictivas burdas, y en el segundo ya habiéndolas eliminado. El tercero, vamos. Tiene bodhi tanda shologa ngachi dinala sebna mikba meba yi neba nange chini che teda tungni komba ni nanga komba sheba yi sata tungni senge tai ni mawa tamje tabal che ganda gando teda shu teda tene tungni jorur sa katola ane ta tungni komda te pombe tene komna digre kawe tene komna digre ne yakshye di semge tenge chini komna yakshye re se o di semge chini komba tege tungni shidala yang nangado de pot mikba poya de oyores kaisana korwa ko sa ta kobale tar sa di semla tene wi di semge tenge chini komba ti pe ke chimbo chi cha yores
공부 가와라 소베 땡게 주니 공부당 ane semga tinga chuni kumbo, niga la chuni kumba tere dile ine yang semga tinga chuni kumna chodo kyoba res. Kanyi se na semdi ane soso dunghe dan dewa saten dewa yini chi, korwa saten ane tarba saten dewa yosa zodi semga tinga shagi iti semga tinga chuni kumba di chodo kyoba res. Hoy Su Santidad, cuando ha leído la estrofa 51 a la 52, que es de la mente que permanece sin mira, posee la cualidad del espacio. Ellos afirman, por lo tanto, que meditar en la vacuidad es meditar acerca del espacio. El rugido leonino de la vacuidad atemoriza a todos los filósofos, sea donde sea que estos residan, allí y allá la vacuidad se desvelará. Entonces, en esta estrofa, Su Santidad nos ha dicho que se puede meditar en vasijas y o sea, en todo tipo de cosas, ¿no? Y que eso está muy bien, pero que es mucho mejor meditar o sea, se puede meditar en vasijas y en objetos cotidianos, pero en el ser en sí, ¿no? La fenomenalidad, en la vacuidad de estos objetos cotidianos, y está muy bien, pero es mejor meditar en la ausencia de existencia verdadera de la propia mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que está relacionada con nuestro sufrimiento y con nuestra felicidad, y también con la que está relacionada con nuestra estancia en el samsara y con la liberación. Siva ngawani da ngawani ji sideche rashi tabe semne siva tamba chewon kurusya chaba siva seti korwas yare korwade ngawani ji tasana tamba troyo mares ko tamba trute wata rashi trute yuna ko meo soya marota ko pangto maro ta korwade tamba tro meo inzane tenje treware tenje trewa yuna tamba tro meo mare inza ane juwa tanya ta sobda soya yo jires chezane siva ngawani ji ta ngawani ji tabe tundadi soso hakwana ane siva le chetu gores rwa semdi nenga korwa koya di tele dine yunguya sem korangi chuni ngoma di hakoro chewine ane kowa le chetu gores ngawani ji sinesi rangshin tabe semdenbe tanga zola rangshin dambadruwa ngazu kasang kakje gor shenba kakje tongbe semdi dan tenpa indu dine zu ngoma di shena ane siva tambasana ngone tanagi ane tajumene ane temen tajumata deje tajumene eti toktago res o disumim jane ta ngazu teleyaga de shukya ko res ngane gachi terin disumim res. Bueno, y luego nos ha recitado esta estrofa que dice: el ciclo de existencias es puro de esencia, por la esencia nos liberamos del ciclo de existencias. Con una mente cuya naturaleza es pura obtenemos la existencia sublime. Esto está en el libro, es un texto del Tantra Raíz de Kuya Samaya. Entonces Su Santidad también nos ha recitado esta estrofa, y con relación a lo de meditar en la vacuidad de la mente. Entonces el ciclo de existencias es puro de esencia, eso significa que es vacío, ¿no? De existencia verdadera, ¿no? El ciclo de existencias, el samsara, no tiene existencia verdadera, y esto es lo que nos va a permitir liberarnos del samsara, ¿no? Gracias a que el samsara no tiene existencia verdadera, nos podemos liberar del samsara. Y luego la siguiente dice: por la esencia nos liberamos del ciclo de existencias. En este caso se refiere a por la naturaleza última, que es no tener esencia. De hecho, aquí cuando dice por la esencia se está refiriendo a que el modo de ser último del fenómeno en realidad es no tener esencia, y debido a comprender que el samsara no tiene esencia, entonces nosotros podemos a través de esta comprensión liberarnos del mismo samsara, ¿no? Por la misma naturaleza del samsara, al comprenderla podemos liberarnos del samsara, ¿no? Y entonces con una naturaleza, con una mente cuya naturaleza es pura, obtenemos la existencia. Entonces ayer estuvimos hablando
del objeto de negación, ¿no? Entonces, nosotros al comprender el objeto de negación con respecto a la mente misma, sería que no existe tal y como nosotros la percibimos, de manera tan sólida, ¿vale? No tiene esa existencia verdadera, entonces es cuando logramos el estado de un arahat. Un segundo, porque es que la de Ransin Dakpe Sem Dempe Sumibe. Ransin ki Tompa Sentan Dempa Yinsa. Entonces, lo voy a cambiar esto un poquito porque es de esencia, ¿no? Sería. Es pura, es que cuando dice aquí con una mente cuya naturaleza es pura, no se está refiriendo a la naturaleza búdica como algunos interpretan, sino que es pura de esencia. Se está refiriendo a que la mente es vacía. O sea, a que como nuestra mente es vacía, obtenemos la existencia sublime. Es que tiene distintas interpretaciones también el verso este. Todos los fenómenos se pueden dividir en dos distintas clasificaciones, ¿no? Que serían los que son verdades convencionales y los que son verdades últimas, ¿no? O realidades últimas. ¿Qué sería una realidad convencional? Pues una flor, por ejemplo, una flor es una realidad convencional. ¿Y qué sería una realidad última? Pues sería el modo de existencia último de la flor. Eso sería una realidad última, ¿no? La vacuidad de la flor. Y eso pasa con todos los fenómenos. Todos los fenómenos tienen un modo de existencia último, que sería la vacuidad de ese mismo fenómeno, que sería una verdad última, ¿no? Y el fenómeno, esa base de la vacuidad, sería una verdad convencional. Eso le pasa a todos los fenómenos, las mesas, los árboles, a todos, tanto si son transitorios como si son permanentes. Y estas dos realidades tienen, con respecto de un objeto, que sería el objeto, y su vacuidad, tienen una misma esencia, son de una misma esencia, pero de distinto aislado, se llama. O sea, son, bueno, eso luego sí que es lo que preguntáis. Pienso que nada, digo que lo mismo no sabéis lo que es ser de una esencia distinta, aislado, no sabéis lo que es. Entonces, por ejemplo, podríamos poner que hay una persona que se llama Isabel, ¿no? Que es dibujante. Entonces, a veces dibuja en un papel y otras veces dibuja en la madera, ¿no? Porque trabaja también la madera. Entonces, digamos que unas veces alguien viene y dice, esta es Isabel la dibujante en papel.
Y esta, otras veces viene alguien que dice, esta es Isabel, la dibujante en madera. Entonces, cuando está dibujando en la madera. Entonces sería la misma persona, pero vista de maneras diferentes, ¿no? Porque en el momento la están viendo como dibujante de papel y otras veces la ven como dibujante de madera. Entonces lo mismo pasa con la flor. Entonces la flor, nosotros pedimos aquí la flor, esta apariencia que nosotros tenemos de la flor es lo que llamamos la flor, ¿no? Que sería la base de la vacuidad. Y luego, pero su manera de verdad de existir, el modo como en realidad existe, que no es de esa manera sólida que nosotros lo vemos, sería la vacuidad de la flor. Pero no existe la vacuidad de la flor sin la flor, ni la flor sin la vacuidad de la flor. Y esto es lo que nos dicen, no hay forma sin vacuidad, ¿no? La vacuidad es la forma es la vacuidad, ¿no? Cuando es a esto es lo que se refiere, ¿no? Los percibimos de maneras diferentes, pero se refieren a una misma cosa, ¿no? Dante Vaticano, Giuseppe Gutinano, Consop Nyomong, Lele Jones, Consop Siati, La Mene, and then Nyomomba, Giatan, Yomola Dine, Le, Namena Society. Le is simply joins, only Le Siati, Sata Totan, Shinga, the Lele, or vicinity, or Mare. Daddy, Zozo, the lady, she taken the Garsora. Some getting is. 다 샘고랑 얘네 오늘 가득하게 삼조주 그랬으나 샘가만에 치마에만 퍼지야도서 야 박자기 긴 거왕기 도선 요야지 배나 수미 감네 수감네 개발해야 도저들이 야 샘가시 수미 감래야 돼 수진기 샘도 가서 수진기 야 단저에 이 샘도 좀 요마로 네 박자도 좀 오네 텔레티는 거지 있어지 바자 제는 대화스 다디게 녀몽바 바자단 제와 제와디 대화래 대외sem디 시와스 셈 시와문에 전에도 톱수나 아니 대화 템포 지차돼야지 스루와 현재 인간에 나도 코르바코르세다 동행 용어세야디 몽바를 때네 몽바 마리베왕 코코요레스 다 몽바 마리베도 저 다음에 또 베셔럽 디니 또 베셔럽세 주나 근데 다바세 또 그래 이거는 전주 쌤 겁나 얘네 담지 이렇게 봐서디 독선도 또 그래서 내가 뒤에 그래 저런 뒤지 담바 쇼로가 뒤지 담바 되나 Ahora que se la dice es muy importante las estrofas 69 y 70 que nos dicen lo convencional surge de las klesas y del karma y el karma tiene su origen en la mente, entonces es muy importante que conozcamos que es este karma, todas estas acciones que nosotros acumulamos se van acumulando en la mente desde que nosotros ejecutamos una acción hasta que experimentamos el resultado de esa acción pasa un tiempo y durante ese tiempo estas acciones se acumulan en lo que llamamos las huellas kármicas, ¿no? en nuestra mente. Entonces es sobre la mente que nosotros vamos acumulando todas estas. Sumekan la entonces las huellas kármicas, digamos que todo lo que nosotros hacemos, cualquiera de nuestras acciones, se transforma en deja una huella kármica en nuestra mente que en algún momento más adelante se va a transformar de nuevo en una conciencia que es de felicidad o de sufrimiento. Va dependiendo de si es virtuosa o no virtuosa. Entonces, luego sigue el texto, dice, la mente se acumula mediante estas huellas kármicas y la carencia de tales huellas es felicidad. Entonces, si nosotros eliminamos todas estas huellas kármicas de acciones que tenemos, tanto si son virtuosas como no virtuosas, que sean contaminadas, ¿no? Porque
están contaminadas por la ignorancia, ¿no? Mientras nosotros estamos en el samsara, entonces pues vamos a seguir en samsara y vamos a seguir experimentando sufrimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esta ignorancia utilizando la visión de la vacuidad, la comprensión de la vacuidad, para no acumular más de estas huellas, ¿no? Samsáricas, que son contaminadas por la ignorancia. Y por eso, si nos eliminamos todas estas huellas, logramos la felicidad. Y como es la felicidad de una mente feliz, es calma en sí. Una mente calma no está confusa, no tiene la ignorancia, ¿no? de la noción de existencia verdadera. No tener confusión es comprender la talidad. Y al comprender la talidad se alcanza la liberación. Estas dos estrofas que fíjense son muy importantes. Entonces lo dejamos aquí hoy, si os parece. Si ahora si tenéis preguntas, si no tenéis ninguna pregunta, yo os sigo contándoos algo. A ver, ¿cómo la pregunta? Para que sea más clara. Usando el concepto, ¿no?, de la vacuidad, ¿cómo yo puedo meditar de forma analítica y la otra forma de meditación? Establecimiento Mental con relación al sufrimiento. No sé si la pregunta está formulada. Pero meditando también la vacuidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el sentido, el sufrimiento existe, no existe, etc. No sé, ahí me confundo un poquito. Que sí, Tony mi pecho gombaina, di ñamdu, mi dumela con tu quieres. Ya me lo tuve el también, que se me olvidó poner esto. Los Meda donge tong dame sen tawe kada chaje shisuyo ro tomar meda bokom ne jo keji jo jo di shi tele tene ene meda ba tele tene ene donge was leda nyumo we wangi keji jo jo di shema le chene donge meda ba to ba le tene di ene donge komya pendo leño que wanki, pero leda nyumo wangi keji jo jo di shema metaba shingwa metaba le ene donge wa tiji metale donge gombale dene donge ki tsawa di ene khare che de jana lege chigiyo lege tsawa nyumo chigiyo nyumo tsawa tanji chigiyo jane ene dame komya di korim dos chene ngores meta donge tonwa dame bas tonwa sana kache ta ge tonwa en digale dame chamo de komje dos chene kache ta ge tonwa tombati to siri meta bangwalo kom ane donge wo kom ane dame wa tonwa kom dene dame wa kom korim dos chene kongores lo chigilam sa che dong mare ko kale ko korim do dige di shengwa chires vale. El Buda explicó los 16 aspectos de las 4 grandes verdades y entre ellos explicó los 4 aspectos de la primera noble verdad que son transitorio, de la naturaleza del sufrimiento, vacío y carente de entidad, ¿no? Estos 4 primeros aspectos los explicó para que los fuéramos meditando poco a poco, ¿no? Pasando de uno gradualmente al siguiente. No sería una sola conciencia que meditan todos ellos juntos. Entonces sería, primero pensamos que todos los fenómenos transitorios son transitorios, ¿no? Los fenómenos compuestos son transitorios. Y después pensamos que
puesto que los fenómenos compuestos son transitorios y entonces cambian momento a momento, los que cambian momento a momento debido al karma y las emociones nocivas, estos serían de la naturaleza del sufrimiento. Entonces, primero la transitoriedad, después en el sufrimiento y después pasamos de ahí a vacío y carente de entidad. Entonces, vacío, sería un vacío de la Gajeta Zangweta Zangweta Sachiyan Gaja Rakbachi Odi Tongba Tongba Sati Dame Basanan Gajeta Chamoti. Entonces, porque se le ha dicho, aquí vacío se refiere a vacío del negandum, ¿no? Del objeto de negación, que es el yo, ¿no? Un yo. Pero vacío de un yo o de una entidad. Entonces le pregunto a qué es la que se refiere a eso, porque luego viene carente de entidad, ¿no? Carente de entidad, que es diferente. Entonces aquí se refiere que es un objeto de negación más burdo, que se suele describir como un yo limpio. Pero bueno, el caso es que él dio todos estos pasos para que meditásemos gradualmente, primero en la transitoriedad, después en el sufrimiento y después ya en la vacuidad con pasos también, ¿no? Como de una manera más burda y más sutil. Y no es una solamente que medita todo junto. Tameda Nyumong Nyamdo Gomyamevati Kare Cheningo Slavina Haisana Tunge Nyamdo Tunge Combat Tunge Combat Kunzo Benabachi Chadu Sloti. Vale. Tameda Tony Comdezane Tanda Benabachi Chadu Tinzane Lochiki Yan Zindamen Dawa Chayu Dizane di Kagaresco. Kunzo Tempo Comdata, Tandemo Comdati. Tunge Comsati Kunzo Bechar Midaba Dungewa Tongba Tongba Rakba Comdizane Kunzo Be Comgure. Dame Combasane Tandam Tempo Combat. Chazan Kunini di Logic Yudun Zindan Chikbo Mare, Chazan Korim Dosen Konguna Yagoyores. Entonces, cuando normalmente no meditamos en las emociones nocivas o en el sufrimiento y por otro lado en la vacuidad o en la ausencia de identidad juntos, y es porque el tipo de reflexión que hacemos para meditar en el sufrimiento es una meditación analítica, sería que se enfoca en la verdad convencional. Y en cambio, cuando meditamos en la vacuidad, sería una meditación analítica que se centra en la verdad última. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad convencional? La verdad convencional es lo que vemos, todo lo que las apariencias, ¿no? Las flores, eso, ¿no? Luego, entonces, meditando en el sufrimiento tal como lo percibimos, ¿no? No en que no tiene existencia verdadera el sufrimiento, ¿no? En ese momento, cuando estás meditando en el sufrimiento, la meditación consiste en ver las características del sufrimiento a nivel convencional, a nivel que el sufrimiento existe tal como lo percibimos y todo eso, ¿no? Entonces serían opuestas en el sentido de que ese objeto del modo de percepción del que hablábamos antes serían opuestos. Uno sería, el objeto del modo de percepción sería la verdad convencional y otro la verdad última. Por lo tanto, serían en ese sentido, si le estás meditando en las características del sufrimiento, un poco opuestas, tal y como el Buda explicaba estas meditaciones, hablando de las 16 características de las cuatro nobles verdades, cuando decía la transitoriedad, la naturaleza del sufrimiento, la vacuidad, que en este caso esta vacuidad burda, hasta ahí sería todo verdad convencional. Y a la última, cuando dice la ausencia de entidad, y sería la verdad última. Entre la tercera y la cuarta. Entonces lo kunzo tempa kachele koresona lo rakpa wang shiki yudu tempa tsaminza kunzo tempa astende dos lo rakpa ngor tempa inza kunzo tempa lo tendam be des tesang kunzo ke sherap tende be tselem be tuni to be tawa to tela tendam sha de ngor tempa inza tendam tempa
Entonces, ¿por qué le llamamos verdad convencional? Pues vamos a terminar con esa pregunta. ¿Por qué le llamamos verdad convencional o verdad última? Entonces, aquí voy a hacer yo una explicación porque para ellos el tibetano, cuando dices la verdad convencional, se dice Kunsop. Entonces, Kunsop se puede traducir de distintas maneras al español. Entonces, él está utilizando otra manera ahora está utilizando una segunda manera de traducirlo, ¿no? Entonces, Kunsop significa aquello que todo lo oculta. Se puede traducir como la mente ocultadora, ¿no? La que oculta. Entonces, ¿qué es lo que oculta? La naturaleza de los fenómenos. Entonces, ante esa mente que oculta la naturaleza de los fenómenos, todo lo que se aparece es lo que nosotros llamamos la verdad convencional. ¿Y qué es? Por ejemplo, pues, ante la mente nuestra, normal, de la gente normal, que es la ocultadora, esta mente Kunsop, ¿no? Que todo lo oculta, lo que nosotros percibimos es las flores, todo lo que nosotros percibimos ante nuestras conciencias sensoriales, eso es la verdad convencional. Pero hay unos seres, hay unas personas que han meditado y que han alcanzado un modo de percibir en el cual ya no tienen esta mente que todo lo oculta, no tienen esta mente Kunsop. Entonces tienen una mente que percibe lo último. Entonces lo que existe ante estas personas que perciben lo último sería la verdad última. O sea que lo que decide, lo que discrimina si una verdad es última o es convencional sería la mente que lo percibe. O sea, una mente que percibe lo convencional sería una verdad convencional, que sería nuestra mente corriente, ¿no? Entonces vemos todo esto es convencional. Si una vez que ya te entrenas y llegas a tener esta visión de lo último, entonces ahí, del modo de existencia último de los fenómenos, ahí es cuando ya eso es la verdad última. Tiene que ser una pregunta, por eso quería... Ale, kondi mitadu que tonta me kinase tamañi bat dentro que par jacumasonsa. Ale, también comdate, tuño comdate, Entonces la última, que sería la meditación, la ausencia de entidad, sería la meditación en la vacuidad, la verdadera meditación en la vacuidad. Tongpa comdate, sosu samlanare, nie pungbuti, sosu tsangma shoji, sambe samlo chiyo. Y en realidad la tercera, cuando decimos en vacío, en este contexto de las cuatro nobles verdades, cuando decimos que vacío se refiere a que normalmente nosotros consideramos que nuestro cuerpo está limpio. Y entonces, en realidad, si lo pensamos bien, nuestro cuerpo está lleno de suciedades, es un saco de porquerías, ¿no? Entonces es esa meditación a la que se refiere. Entonces esta sería o sea, hay distintas maneras también de explicar esto, ¿no? Pero en general se dice que es una meditación que va a refutar la visión externa de los tirtikas, ¿no? De los no budistas de aquella época sobre un cuerpo limpio, ¿no? Y entonces la vacuidad de un cuerpo limpio sería este yo que no es limpio, ¿no? O sea, sería vacío de limpieza, ¿no? Algo así. ¿Alguna esta conversación cortita? El karma, la impermanencia, la interdependencia, la vacuidad, estamos meditando en la sabiduría, entendido, y cuando meditamos en la compasión, el amor, y estamos meditando en el método, la virtud. ¿Y había algún otro tipo más? ¿Él ha comentado algún otro tipo más de grupos de esto? Cuando ngacho toñita mitapata de hecho compañina ni serabres serab kicho ni toñita chambata chancho sendi carechore gewechore ani delecho semba yorbes 개와 공부를 개와는 탑단 시럽이는 탑 초래 돈이다 다면 공부도 시럽을 줘 공부했어. Que sí, entonces lo que has dicho tú de
bodhicitta, la compasión, el amor, son virtuosos, son mentes virtuosas, pero normalmente se dice que corresponden al lado del método, y las otras serían las del lado de la sabiduría, la transitoriedad, la vacuidad, eso. parchi chogi nane jimba tsudim soba tsundu samden tibado tapke chore sharabdi ishik chore. Entonces, por ejemplo, las 6 perfecciones, la generosidad, la moralidad, la paciencia, el esfuerzo y la concentración, se podrían incluir dentro del lado del método, y la última, la sabiduría, pues dentro del lado de la sabiduría. Ya, da kasanan shi ngoto chok kom si kyap sho. Entonces vamos a meditar un poco, como hicimos ayer, antes de irnos. Tsik di jigwarda. Samje tam jegi dendo sanje dobar chawo nyambe membe sim kunzo ba tin ingaran dawe kimboro yonso zobe nambara. Pudeidad para poder ayudar a todos los seres, esta mente de bodhicitta convencional se transforma en un disco de luna en mi corazón. Che damje rangshe mebe dongpa nidang rangi sem rochi tuju tuen dambe chanchu ki sem dawe tendo doje gao sen awe nambara yu. Con esta naturaleza de los fenómenos y esta comprensión de la vacuidad de naturaleza propia de los fenómenos se transforma en un vajra blanco en pie sobre el disco de luna. Aya, ta dine we dawa doji sem kumya di sanyi ta wan shuya ki matsadawa di kasan lawa na shi. Esta va a ser mañana la base para poder tomar mañana la iniciación, como dijimos ya ayer. Ane mono me huja pekye sobre tado Es muy importante sozo que haya shuksala buenas oraciones. komdes mangs kyapto na yo. Y si podéis, como preparación para mañana la iniciación, meditar esto más tiempo, cuando lleguéis a vuestra habitación, después. O chanju semnye rembo je ma ge ba na ji gyo ji ge wa nyam ba me ba kone gondo be wa ra sho pa ma sem je tam je de dan de gyo ji nyen ro tam je da do do chanju sem ba kana so ju de da kun ji ma nam ro ju ro ji pen de ju ne ten ba da shin je den jin je wo tam je gong am le jin gon la de ji ju men sanje tenpa tado je gyoro je. Las enseñanzas del Buda se extiendan. Aya, ani da sani ngazo wang kol test test que bechen tamachagi. Entonces mañana, si queréis, os explicaré un poco la iniciación y ya creo que será el último día, mañana, de revisión. Nga chenlab dige di shune chenlab chambo chana so hyome. Y mañana entonces traeré todos estos objetos que me habéis dado para bendecir y traerlos de que tenga muy buena bendición. Aso dine tanda ngazo chozo tangolo ba ngazo di Thailand da Sri Lanka da direct chulu chokwa nangba chulu chokwa yorwa de ngazo nyamdo la
lodu kawa tang ene siba che to trita to rogresa che sangol rogresa Ellos se van ahora a la 1, todo el grupo de monjes que han estado haciendo las reuniones de Hinayana y Mahayana, bueno, de Pali y sánscrito, y se van al Lotu Kawai, ¿no? re lodu kawa Sí, hay sanje un sumne sitio de que se llama Lotu Kawa, que es donde estuvo Lotu unos 6 Riga años Komjaro, haciendo las prácticas ascéticas del Buda, y luego otro sitio que se llama Siwachel, que van ahora de peregrinaje todos con los monjes de Tailandia y Sri Lanka y eso. Siwachel, ¿sí? siba che lodu jere na ne shebe te bi tabu jere Hay una cueva. da du jin shabari sin de comias Había un Siddha que se llamaba, ¿cómo? ¿Minkarete? tu ji shabari Sapari, ¿no? shabari ba Sapari. mahakale ke this is ya La cueva de Mahakala. Ah, es que el nombre en sánscrito es Mahakala. ene ¿Y el árbol? ¿También van a ver el árbol? Me conté sin chidoresa. ori sing zende chi Sí, hay uno hay un árbol que es de sí sí Me dijeron. Dawachi de la Subarera, ah sanje ne de sándalo, ¿no? Es el árbol que estuvo, se han hecho de las Dawachi Subares, japanese ni que tiene se lodu kawa che de ta sam sam pa que sí, que hay algunos que dicen eso, pero que dice que será que durante los 6 años aquellos iban de un lado para otro, más o menos por ahí por la zona. Por la cueva de Majacala, ese árbol que yo no conozco, ¿no? Es que no, el sitio que está diciendo. El de árbol yo lleva creo que es 6 otro. años. Estuvo 6 años en la cueva. Pero es que no estuvo 6 años en una zona, en la zona de bosque. Sí, es que le llaman los 6 años de ascetismo, ¿no? Algo así, a un lugar específico, pero que es eso. Es que a mí me dijeron que estuvo en las cuevas 6 años, bajó a este árbol que estuvo una semana y después se fue a Suyapati, donde le dieron la mujer, le dio el. Ah, Suyata. La Suyata. te ka ne de oh ya